Hola, ¿cómo estás? Desde hace algún tiempo la ciencia se ha sumado en la búsqueda del elixir del amor y ha encontrado un buen candidato en la oxitocina. Los argumentos a favor de su papel en el amor son sólidos. Algunos experimentos en humanos dicen demostrar que un chorro nasal de oxitocina facilita el contacto visual, reconocimiento social, aumenta la confianza y sintoniza a las personas con las emociones de los demás, comportamientos que están en el corazón del amor y las relaciones humanas. Los emprendedores de Internet ya están comercializando productos como Enhanced Liquid Trust, una mezcla de oxitocina y feromonas, diseñadas para impulsar el área de las citas y las relaciones de tu vida. ¿Significa entonces que encontramos el fármaco del amor? ¿Bastaría un chorro nasal para obtener relaciones duraderas, perfectas y satisfactorias? Ponte cómodo, te habla Dorilo Hernández y para responder esta y otras preguntas, aquí se auscultan letras. La oxitocina es un péptido que se produce en el hipotálamo y es liberado a la circulación a través de la neurohipófisis. Ejerce efectos en el sistema nervioso central y por tanto es un neurotransmisor, y también a nivel periférico, por lo que también se comporta como hormona. Ejerce sus funciones a través de receptores específicos. Los principales estímulos que provocan la liberación de la oxitocina hacia la sangre son la succión del pezón, estimulación de los genitales, el orgasmo y la distensión del cuello uterino. Se ha descubierto que la simple presencia de un bebé produce liberación de oxitocina en los adultos, es decir, el bebé prácticamente nos obliga a amarlo, lo que explica por qué las madres humanas forman un vínculo frecuente y duradero con sus recién nacidos aun cuando no pasan por el canal del parto o no amamantan, y por qué padres abuelos y padres adoptivos también forman vínculos de por vida con los niños. También hay evidencia de que la oxitocina se libera en respuesta a experiencias estresantes, posiblemente sirviendo como un seguro emocional contra el estrés abrumador. Esto explicaría el por qué los vínculos emocionales también pueden formarse durante periodos de extrema dificultad, especialmente cuando la supervivencia de un individuo depende de la presencia y el apoyo de otro. En cuanto a sus funciones como hormona, ayuda a expulsar al bebé y la placenta del útero, expulsar la leche durante la lactancia. En el cerebro sella un vínculo selectivo y duradero entre madre y descendencia. Parece estar involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales, en la formación de relaciones de confianza y generosidad entre las personas, además de las preferencias a la hora de escoger pareja y formación de vínculos románticos duraderos. Investigaciones han descubierto que la ausencia de la hormona oxitocina podría desempeñar un papel relevante en la aparición del autismo. Redimensionando sus funciones, la oxitocina serviría para ayudar a asegurar que los padres y otras personas se relacionen con los bebés y los cuiden, estabilizar las relaciones amorosas y garantizar que en momentos de necesidad busquemos y recibamos el apoyo de otros, cualidades tentadoras para un elixir amoroso. Sin embargo, la oxitocina no actúa sola. Su liberación y acciones dependen de muchos otros neuroquímicos, incluidos los opioides, endógenos, la dopamina y particularmente las interacciones con la vasopresina. Ambos péptidos pueden unirse y tener efectos estimulantes o inhibitorios en los receptores del otro. Cuando se bloquea la acción de ambas hormonas simultáneamente, desaparece la socialidad selectiva, que es esencial para la expresión del vínculo social. La vasopresina está asociada con movilización física y emocional, que apoya la vigilancia y la protección de una pareja o un territorio, así como otras formas de autodefensa adaptativa. La vasopresina también protege contra el apagado fisiológico frente al peligro, explicando el comportamiento defensivo de las madres con sus crías. Por el contrario, la oxitocina se asocia con la inmovilidad sin miedo. Esto incluye posturas y estados relajados que permiten el parto, la lactancia y la conducta sexual consensuada. Aunque la biología de la paternidad está menos estudiada, el cuidado masculino de la descendencia también parece depender tanto de la oxitocina como de la vasopresina. Por ejemplo, en ratones de la pradera, machos sexualmente ingenuos muestran un comportamiento parenteral espontáneo en presencia de un bebé. Interesante es el efecto del estrés sobre el sistema de regulación de la oxitocina. Se sabe que la oxitocina modula el eje que está involucrado en los efectos del estrés en el organismo y que se denomina hipotálamo hipófisis suprarrenal. Las relaciones seguras a largo plazo que brindan apoyo emocional funcionan como antiestrés, inhiben el eje hipotálamo hipófisis adrenal, mientras que los factores estresantes intensos desencadenan la activación de este eje, además del sistema nervioso simpático. Experimentos sugieren que la forma de afrontar y experimentar experiencias estresantes, así como el amor, es diferente entre los géneros. En animales, estímulos estresantes cortos, por ejemplo, inducen la formación rápida de nuevos vínculos de pareja en machos, pero no en hembras. El estrés mantenido conduce a inhibición del sistema de la oxitocina, a la reducción de la formación del vínculo y a la depresión. La genética también juega un papel importante. Por ejemplo, en los seres humanos, las diferentes formas del gen de la vasopresina están asociadas con la variación en la calidad de las relaciones y el enlace de pareja.
Un estudio reciente muestra que los hombres con una variante específica de este receptor tienen el doble de probabilidades que los hombres sin ella de permanecer solteros, o cuando están casados, el doble de probabilidades de una crisis matrimonial. Los cónyuges de hombres con la variante también expresan más insatisfacción en sus relaciones que la de los hombres que carecen de ella. Los polimorfismos genéticos en el gen receptor de la vasopresina predicen la cantidad de receptores de vasopresina que se expresarán en el cerebro y por tanto las conductas frente al amor. Los comportamientos sociales, el vínculo emocional y las relaciones recíprocas duraderas son plásticos y adaptativas, al igual que la biología en la que se basan. Debido a esto, el impacto de una experiencia temprana puede modificar expresión de genes y pasar a la siguiente generación, lo que se conoce como efecto epigenético. Los bebés de padres traumatizados o muy estresados expresan más receptores de vasopresina y están expuestos crónicamente a su acción, ya sea a través de su propia producción o a través de niveles altos de esta hormona en la leche materna. Tal mayor exposición podría sensibilizar al bebé a comportamientos defensivos o crear una tendencia de por vida a reaccionar exageradamente a la amenaza. La programación epigenética desencadenada por las experiencias tempranas de la vida es adaptativa y hará que el sistema neuroendocrino se prepare para las demandas conductuales futuras, pero cuando se mantienen pueden crear comportamientos sociales o emocionales atípicos que surgirán en la vida posterior frente a desafíos sociales o emocionales. La exposición a hormonas exógenas en la primera etapa de la vida también puede ser epigenética. Por ejemplo, en animales tratados con vasopresina postnatalmente fueron más agresivos en la vida adulta, mientras aquellos expuestos a un antagonista mostraron menos agresión. Por el contrario, la exposición de las crías a niveles ligeramente mayores de oxitocina durante el desarrollo aumentó la tendencia a mostrar un vínculo de pareja, aunque una sola exposición a alta dosis de oxitocina en los primeros años de la vida alteró la capacidad posterior de emparejarse. En conclusión, tanto el cuidado de los padres como la exposición a la oxitocina y la vasopresina en los primeros años de la vida pueden modificar permanentemente los sistemas hormonales, alterando la capacidad de formar relaciones e influir en la expresión del amor a lo largo de la vida. Importante destacar los efectos del aislamiento en este sistema. La falta de relaciones sociales puede conducir a alteraciones en el comportamiento y al mismo tiempo cambios en las vías de oxitocina y vasopresina. El aislamiento social reduce la expresión de genes para el receptor de oxitocina y al mismo tiempo aumenta la expresión de genes para el péptido vasopresina. Al inicio se puede producir un aumento de los niveles sanguíneos de oxitocina de forma compensatoria, posiblemente como un mecanismo de supervivencia en hembras, pero con el tiempo los animales aislados de ambos sexos muestran aumentos en las medidas de depresión, ansiedad y estrés fisiológico, y estos cambios se observaron incluso cuando la oxitocina endógena estaba elevada. Por lo tanto, incluso el seguro hormonal proporcionado por la oxitocina endógena frente al estrés crónico del aislamiento no fue suficiente para amortiguar las consecuencias de vivir solo. En las sociedades modernas, la tecnología de la comunicación, las redes sociales, la crianza electrónica y muchos otros avances tecnológicos podrían poner tanto a los niños como a los adultos en riesgo de aislamiento social y por tanto trastornos del sistema nervioso autónomo, incluidos los déficits en la capacidad de compromiso social y amor. Involucrarse socialmente nos ayuda a lidiar con el estrés. Los individuos con fuertes relaciones y apoyo emocional son más resistentes frente a los factores estresantes que aquellos que se sienten aislados o solos. La exposición a la oxitocina en una etapa temprana de la vida no solo regula nuestra capacidad de amar y socializar, sino que también tiene un impacto en nuestra salud y bienestar. El cuidado y apoyo parenteral en un ambiente seguro es particularmente importante para la salud mental de los mamíferos sociales, incluyendo los humanos. Los estudios en roedores y mujeres lactantes sugieren que la oxitocina tiene la capacidad de reducir angustia conductual y física que suele surgir luego de la separación de la madre, el niño o la pareja, lo que reduce las conductas defensivas y por lo tanto apoya el crecimiento y la salud. En particular, durante los primeros años de vida, el trauma y la negligencia pueden producir conductas y estados emocionales en los humanos socialmente patológicos, donde los varones parecieran ser especialmente vulnerables a los efectos negativos de las experiencias tempranas. Aunque tanto machos como hembras producen vasopresina y oxitocina y son capaces de responder a ambas hormonas, la producción de vasopresina en las regiones del cerebro que participan en agresión defensiva dependen de los andrógenos. Por lo tanto, ante una amenaza, los hombres pueden experimentar niveles centrales más altos de vasopresina, es decir, un contexto inapropiado temprano puede llegar a la agresión hacia familiares y amigos durante la adultez. La oxitocina también
juega un papel importante en la salud física. Las lesiones en los tejidos corporales, incluido el cerebro, se curan más rápidamente en animales que viven socialmente en comparación con los que viven aislados, ya que los efectos protectores de la socialidad positiva dependen del mismo cóctel de hormonas que llevan un mensaje biológico de amor por todo el cuerpo. Como ejemplo, la oxitocina tiene propiedades reconstituyentes, incluida la capacidad de curar literalmente un corazón roto. Los receptores de oxitocina se expresan en el corazón y los precursores de la oxitocina parecen ser cruciales para el desarrollo del corazón fetal. La oxitocina ejerce efectos protectores y restauradores, en parte a través de su capacidad para convertir células madres indiferenciadas en células cardíacas o cardiomiocitos. La oxitocina puede facilitar la neurogénesis adulta y la reparación de tejidos, especialmente después de una experiencia estresante. Sabemos que la oxitocina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes directas en los modelos in vitro de la aterosclerosis. El corazón parece depender de la oxitocina como parte de un proceso normal de protección y autocuración. Todavía la investigación sobre los mecanismos a través de los cuales el amor nos protege contra el estrés y la enfermedad está en su infancia. De momento, los ensayos clínicos en curso están intentando examinar el potencial terapéutico de la oxitocina en trastornos que van desde el autismo hasta las enfermedades cardíacas. Pero pese a todas sus bondades, la oxitocina no es el equivalente farmacológico del amor. Primero porque, como vimos, solo es un componente, solo es una carretera en el complejo viaducto de las interacciones sociales recíprocas, que además cambia constantemente por múltiples factores durante la vida del individuo. Más importante, para que la oxitocina exógena actúe como fármaco del amor, debe alcanzar el sistema nervioso central, lo que no es posible de momento con las formas inhaladas comercializadas, incluso con preparados intravenosos, las cuales no pasan o pasan muy poco la barrera entre la sangre y el cerebro, de modo que difícilmente los elixir de venta libre en internet hagan algo más que aumentar la confianza de los usuarios, es decir, solo tienen un efecto placebo. Es todo por ahora. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle like y suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo otros contenidos que de seguro serán de tu agrado. Me despido hasta la próxima. Que tengas una maravillosa semana. Bye.